Qué maravilloso. La última vez que estuve aquí, estuve hablando acerca de uno de mis personajes favoritos de la Biblia. Cada quien tiene personajes favoritos. Yo tengo un par por ahí. Pero hay uno que a mí me toca mucho mi corazón y es el rey David. La última vez estuve hablándoles de una historia con la vida del rey David, una situación que le tocó vivir. Bueno, pues hoy vamos a hablar otra historia que está relacionada con el rey David. Y yo estoy confiada en que el Señor ha de despertar algunos corazones aquí. Yo tengo la confianza de que así va a ser. Y tengo la confianza de que esto le va a responder algunas preguntas que algunos de ustedes tienen y que han estado diciendo: Señor, ¿qué pasa? Que hay algo como que no está claro para mí. Yo confío en que el Espíritu de verdad se va a hacer presente en mis palabras y te va a traer verdad. Te va a traer una serie de respuestas que estás necesitando. Esta conversación de hoy se llama Cuidado con la pasividad. Y vamos a entender un poquito el tema de la pasividad cuando nos metamos ya en materia. Bueno, empecemos hablando un poquito de quién era David. David, todos conocemos su historia. A mí una de las razones por las cuales yo lo admiro tanto y me impresiona su vida es que de este hombre Dios fue capaz de decir que era un hombre conforme a su corazón. Y aunque algunos dicen, bueno, se refería a eso en cuanto a que era el hombre para reinar en Israel conforme a su corazón, pero era mucho más allá de ahí. Porque el corazón de David era un corazón realmente ñoño, vamos a decir en dominicano, con el Señor. Mientras Saúl dejó el arca por allá botada, este hombre decía: es que sin la presencia de Dios aquí no es posible. Necesitamos la presencia. Era un hombre que amaba la presencia. Entonces, para mí David es un prototipo de lo que debíamos aspirar a ser en cuanto a esa parte de ese corazón adorador, rendido. Y qué bueno que el pastor ha estado hablando en estos días acerca de nosotros como adoradores, ¿verdad? Pero vamos a hablar un poquito de un episodio de David que no fue tan lindo, no fue tan, ¿verdad?, tan maravilloso, pero también ahí el Señor nos va a enseñar algunas cosas. Bueno, David, usted lo conoció, el rey, el hombre fuerte, valiente, el guerrero. Ese hombre que conquistó muchísimas batallas, que vivió situaciones muy difíciles y salió airoso, que Dios sentó en el trono de Israel. Y cuando se habla del trono de David, con un significado aún más allá que el trono de Israel. Un hombre tremendo, pero en la vida de David hubo algunos peros. David esta tarde ya nos está proporcionando un ejemplo de lo que puede ocurrir incluso a los más fuertes cuando se rinden a la pasividad. Todos somos vulnerables, podemos caer en un estado de pasividad que nos lleve a una situación peligrosa espiritualmente. Y cuando hablamos de este episodio de David, muy a menudo lo presentamos desde el ángulo de, bueno, David cometió un error, un horror, falló aquí. Pero no nos detenemos a veces a ver cuál fue el escenario que propició que David cayera donde cayó. Y justamente de la pasividad es que necesitamos hablar. Porque si yo veo el pecado de David en este capítulo de la vida de David, yo puedo decir: a mí eso no me va a pasar. Eso le pasó a David, pero a mí yo no tengo ni cómo me pase semejante pecado, tremendo error que cometió David. A mí no me va a pasar. Pero cuando tú entiendas el tema de la pasividad, tú te vas a dar cuenta cuán vulnerable tú eres a caer en las garras de esta estrategia maligna del enemigo que utiliza con nosotros muy a menudo, mucho más de lo que creemos. Vamos a estar leyendo en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, y voy a empezar en el capítulo 1. Aquí empieza diciendo este episodio de la vida de David. Dice: aconteció al año siguiente, cuando en el tiempo
que los reyes salen a la guerra, que David se fue a la guerra. No, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas, sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. O sea, había una temporada cuando estaban en tiempos de guerra donde al rey le tocaba salir con el ejército a la guerra. Pero aquí dice que en ese tiempo donde a David le tocaba hacer algo, David decidió cogerlo chilling, como están aquí los jóvenes, déjame usar un poquito del lenguaje de ellos. Él se quedó tranquilo ahí, váyanse ustedes saben cómo es el asunto, peleen ustedes, y él se quedó tranquilito en Jerusalén. No se suponía que él debía estar en Jerusalén. Y el primer principio que quiero compartir contigo, una de las estrategias del enemigo no es ni siquiera que tú peques, es que tú te coloques en el lugar equivocado al que debes estar. Porque cuando estás en un lugar donde Dios no te puso, usted está vulnerable a un asalto del infierno. Ups. Veo, y eso lo hemos hablado, la gente que hicieron imagen de Cristo, quizás no sé, algunos recuerdan, cuando hablamos de la importancia de conservar el lugar que Dios nos ha dado. A veces yo veo gente en el cuerpo de Cristo anhelando posiciones y funciones de otra gente. Ay, me gusta lo que hace fulana, pero usted no lo mandó, Dios no lo mandó a hacer lo que hace fulana. A usted Dios le dio su lugar. Exactamente su asignación. Si usted se salió de ahí, usted está vulnerable a un asalto del enemigo, porque no está donde Dios diseñó que usted estuviera. El principio en el reino, hay un principio que es el principio de la posición. Hay bendiciones en el reino que están destinadas para aquellos que vivimos en este reino, pero necesitamos operar en la posición que se nos ha asignado. Cuando usted suelta la posición, cuando usted se sale y va a querer hacer otra cosa que Dios no le mandó, usted está altamente vulnerable. Hay un versículo, no lo tengo aquí, pero usted puede buscarlo. Qué bueno que tenemos las búsquedas ahora facilísimo. Bible Gateway y la Biblia y todo aquello, que usted pone un par de frases y encuentra el versículo. Y es aquel que dice: y aquellos ángeles que no guardaron su lugar. Habla de una condena porque ellos prefirieron un lugar que no fue el que les fue asignado. Y habla de un juicio para ellos, porque no tomaron el lugar que Dios les había asignado. Y mucha gente en el cuerpo de Cristo, yo la veo pasando por situaciones y no se da cuenta, usted se metió en el lugar que no le fue asignado. Tengo un amigo, un hermano que amo muchísimo, que su llamado es ser maestro. Es un maestro hermoso. Él ha formado grandes líderes, ha formado grandes evangelistas y pastores. Ese es su llamado. Pero él dice: un día me convencieron de que era buena idea meterme a pastor. Y dice: el tiempo más amargo y más difícil de mi vida en el ministerio fue yo meterme a pastor, porque a mí Dios no me instituyó como pastor. Él me llamó a ser maestro. Y sí, hay pastores que tienen ambos llamados. Maravilloso. Pero no era su caso. Él dice: yo me sentía miserable en esa posición. Y de hecho la iglesia terminó no llegando muy lejos, porque era una persona operando en el reino, pero fuera de la posición que le fue asignada. Yo te pregunto hoy, ¿tú estás en la posición que Dios te asignó? ¿Tú estás cumpliendo la asignación? ¿O estás medio cumpliendo la asignación y metiendo las manos en una asignación que no te dieron? Porque se ve bonito, porque es muy lindo que me vean sirviendo.
en algo visible. Quizás lo suyo fue intercesión, donde nadie lo vea. Los intercesores no son gente visible, normalmente. Ese es el trabajo secreto, ese es el escuadrón especial que está viendo lo que los demás no ven y está ahí, no anda buscando. Ese no es su lugar. Cuidado, mis hermanos, porque puedes perderte aquello que tú anhelas conseguir donde te metiste, y perder lo que Dios tenía destinado para ti en la asignación que sí es tuya. Mucho cuidado. David se salió de su lugar. David decidió otra cosa y dijo, bueno, está bien que yo me quede de vez en cuando. Yo he peleado muchísimo, está bien que peleen los otros por una vez. Eso es una vez nada más. Eso es un principio de reino que no te puedes saltar, porque te puede ser muy costoso. Hay gente que está marchitada espiritualmente hace mucho tiempo y no sabe por qué. Usted se salió de su lugar. Revise, pregunte, hable con el Altísimo, asegúrese de que usted está en el lugar que le fue asignado. Lo siguiente, ¿qué pasó? Durante tiempo de guerra, el rey permitió que un espíritu de pasividad inmovilizara tu alma. Cuando usted se sale del lugar que Dios le asignó, usted entra en ese estado de pasividad. Le voy a explicar esto. Esto yo lo entiendo no porque lo estudié solamente, ni porque lo leí en un lugar. Lo conozco muy bien porque yo he estado ahí más de una vez en mi vida. Yo sé lo que es estar en ese lugar. Y es un lugar altamente peligroso. Usted, miren lo que dice, prontamente encontramos que este gran rey guerrero lo encontramos casi incapaz de resistir el ataque espiritual desplegado. El enemigo lo estaba esperando, como decimos aquí, en la bajadita. Él estaba esperando que él bajara un poquito la guardia, que él se volviera un poquito más pasivo, más tranquilo, menos a la ofensiva, y simplemente soltara, le dejara el tema a otros. Muchos de nosotros hemos entrado en ese estado. Y voy a explicar por qué y cuándo se da esto. Pero el meternos en esa actitud pasiva permite que el enemigo despliegue ese ataque que él ha estado buscando, una mejor oportunidad. Recuerden que el enemigo intenta atacar, lo hizo con Jesús. Se dio cuenta que no pudo, déjame irme a ver si encuentro otro momento. Así hace con nosotros. Él viene, pelea, intenta, ataca, busca la manera, y cuando usted resiste, por eso es que el apóstol en el libro de Efesios nos dice, cuando nos habla de la armadura, para que acabando todo, tú estés firme. Porque él no se va a quedar tranquilo. Él va a buscar una mejor oportunidad. Y la pasividad le da la apertura necesaria para esto. Cuando usted entra en ese estado. Ahora, ¿cuándo ocurre esto? Bueno, como él anda al acecho, esperando atacar cuando estemos en baja, hay algunas situaciones en nuestra vida que nos ponen en un estado que tenemos que tener mucha atención con esto, porque nos puede colocar en un estado de pasividad. Y como les dije, esto yo lo conozco porque lo he vivido. 1, cansancio físico, mental o emocional. Usted está enfermo mucho tiempo, ha estado batallando con muchas situaciones continuas, o tiene mucho trabajo, está físicamente agotado, emocionalmente, mentalmente. Ojo, porque usted puede decir, ay, déjame soltar un poco, Señor, voy a coger unas vacaciones. Créame, yo lo he hecho. Estoy agotada, estoy cansada, déjame dedicarme a ver Netflix hasta que el cuerpo aguante.
no quiero oír nada, no quiero yo he estado tanto en la palabra en estos días, déjame yo entretenerme. Y no es que no debe haber un equilibrio en nuestra vida, debe haber un equilibrio. Hay momentos de entretención, hay momentos de ocio que son necesarios, pero ten cuidado que el agotamiento no te lleve a soltar la conexión con la fuente, porque muchas veces ocurre. El enemigo te hace una oferta interesante en ese tiempo, en el momento en que estamos agotados, física, emocional o espiritualmente. Siguiente, ¿cuándo más ocurre esto? Cuando estamos frente a lo que parece una tarea muy difícil. Hay ocasiones en que usted está pidiéndole a Dios ayuda con algo. Usted tiene una situación familiar, en el trabajo, lo que sea. Y lo que el Señor le está pidiendo es que usted rinda algo, que usted entregue una actitud, que usted vaya y pida perdón, que usted se humille. O quizás es algo en la obra de Dios que a usted le parece que no tiene las habilidades y tiene ese reto por delante. Es algo nuevo o algo que parece que no será agradable hacerlo. O algo que usted cree que no tiene los recursos emocionales, espirituales o de fuerza física para hacerlo. Usted suelta. Ay, no, Señor, eso está como muy complicado. Yo creo que yo voy a cogerme unas vacaciones, que vayan otros a la guerra. Que sea el otro que ceda y se humille. Que sea otro que haga esa tarea. O como dice una hermana que quiero mucho, heme aquí que envíen a otro. Entonces, muchas veces usted se coloca en estado de pasividad porque lo que usted tiene enfrente no le es grato o simplemente usted piensa que usted no puede. Le digo algo, se lo he dicho otras veces. Cada asignación que Dios le da, si usted se siente completamente capaz de hacerla, usted no la ha entendido. ¿Cómo así? Espérate, ¿qué pasó aquí, Ángela? Sí. Si lo que Dios te asignó, tú te sientes que tienes toda la capacidad de hacerlo y hacerlo muy bien, usted no la entendió. Porque cada asignación que Dios nos da es para obligarnos a entender lo dependientes que somos de Él. Desde que yo veo una gente que me habla de toda su capacidad, porque me dijo en estos días una hermana de otro lugar, es que yo soy extraordinaria. Es que mira, óyeme, yo me veo en los escenarios y yo por dentro digo, ay Padre, ella no sabe lo que le espera. Porque antes de Dios usarte de manera poderosa, tiene que disminuir la opinión alta que tienes de ti mismo. Esa frase no es mía, es de Francis Frangipane. Muchas veces, antes de que Dios pueda usarte en la magnitud que Él ha soñado, que Él ha planeado, que Él ha destinado para ti, tiene que desbaratar esa autoconfianza. Entonces, definitivamente, si tu asignación no te produce, ay Señor, ¿y cómo lo voy a hacer? Si no te produce eso, revísate y pregúntale, Señor, ¿cuál es la parte de esto que yo no he entendido? Porque la entendiste a medias solamente. Pero si la comprendes en la magnitud que Dios la diseñó para ti, tú dirías, ay no, yo no puedo, yo no tengo los recursos para eso, Padre. Búscate a otro. Y entonces tú vas a decir, Él te va a decir, no, es conmigo, es con mi fuerza, no es con tu capacidad, no es con tu sabiduría, no es con tus recursos, es con los míos. Entonces, cuidado cuando estamos frente a situaciones difíciles que nos puedan hacer. El tercer momento en el que puede ocurrir esto, y lo mencioné hace un ratito, cuando usted ha tenido grandes victorias.
No hay persona más vulnerable que aquel que ha vencido, ha tenido grandes victorias. Porque tendemos a bajar la guardia y tendemos a pensar, óyeme que yo soy súper fuerte. Empezamos a adjudicarnos el poder de Dios, la victoria de Dios, la grandeza de Dios, y usted empieza a confiar demasiado en usted y se quita la armadura. De nuevo, el apóstol decía, pongámonos la armadura, ¿verdad? Y la describe para que podamos resistir en el día malo y habiendo acabado todo, permanecer firme. Porque ese es un momento vulnerable. El enemigo viene y te dice, pero ya tú has peleado mucho, tú has tenido mucha victoria. Suelta eso, dale chance a los demás. Deja que el ejército se vaya, y el Señor no te ha dicho que suelte. El Señor no te ha dicho que tu lugar es otro. Pero tú crees que te mereces unas vacaciones. Yo me he cogido vacaciones de mi cuenta, espirituales. Ay, sí. Ay, Señor, mira, la verdad que tú tienes muchos meses, tú me llevas ahí. Yo creo que yo me merezco unas vacaciones. Y después lo lamento grandemente. Cuidado con esas vacaciones después de un ciclo de victorias, porque te puede costar demasiado. Miren, el terrible fracaso moral de David no fue inducido por la lujuria. Ese no fue el problema. O la flagrante rebelión contra Dios. Un ataque espiritual en forma de pasividad fue lo que llevó a David al pecado. Si David hubiera estado en obediencia en el lugar que Dios le asignó, ¿hubiera pasado esto? Por eso es que hay una frase que dice que lo que nos vence no es el diablo, es nuestra apertura a él. Eso es lo que nos vence. El enemigo que tenemos es un enemigo derrotado, dice la palabra. Y dice que tú y yo somos más que victoriosos. Entonces, si somos más que victoriosos, ¿qué es lo que ocurre? Usted baja la guardia y se abre al enemigo. Y eso es lo que le da victoria en nuestras vidas. Él no tiene ningún derecho en nuestras vidas. Nosotros somos propiedad del Altísimo. Él no te puede obligar a hacer absolutamente nada. Él no tiene tal poder ni tal autoridad. Ahora, tú le abres la puerta, Él la va a aprovechar. La mínima oportunidad que tú le des, Él la va a aprovechar. Y eso pasó con David. Él entró en un estado de pasividad y eso le llevó a pecar. Ahora, ¿cómo se manifiesta este ataque? Lo primero, letargo. Y aquí empiezo a contestar algunas preguntas. Hay creyentes que me dicen, yo no sé qué me pasa, pero yo me siento como cansado, como sin fuerzas. Esa es la manifestación de este tipo de ataque espiritual. Es un ataque espiritual. Letargo. Miren si David estaba ahí, verso 2 del capítulo 11. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David. David no estaba trabajando muchísimo, o sea que no era que necesitaba una siesta de un ajetreado día laboral. David estaba en un letargo. Estaba durmiendo en la tarde. Yo recuerdo a mi mamá, este versículo, mi mamá lo usaba mucho cuando éramos adolescentes. Nosotros somos 4 mujeres en mi casa. Y ella nos decía siempre, cuando duerman en la tarde, cuando duerman siesta y se despierten, no se queden en la cama, levántense y pónganse a hacer algo. Y yo decía, ¿por qué? Porque en ese estado es un momento donde el enemigo trae pensamientos que no van a ser buenos. La ociosidad es peligrosa, ella nos decía siempre. Y eso le pasó a David. David, al caer la tarde, ahí entonces, estando en el lugar equivocado, se levantó de su lecho y se paseaba. Estaba de vago, no estaba haciendo nada productivo. De la casa real
y entonces ahí vio desde lejos, desde el terrado, a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. No voy a entrar en el punto que alguna gente entra aquí. Bueno, pero ¿y qué hacía esa mujer bañándose sin ropa, donde la pudiera ver el rey? Eso se lo preguntaremos a ella más adelante en el cielo, si no acordamos. Pero miren qué es lo que ocurre. Ese letargo, ese estar sin rumbo, sin productividad, sin una actitud de estar haciendo algo importante, llevó al siguiente punto del ataque. Cuando uno está bajo esta influencia, lo que ocurre es que, aparte de estar aletargado, su enfoque empieza a cambiar en buscar placer o deleite. Eso usted empieza a incluir mucha atención a la comida. Hay personas que nos da con eso. Sí, confieso. Bebida, placeres, entretenimiento, horas muertas en el celular, muchas horas de entretenimiento viendo, hablando cosas improductivas y sin sentido, viendo cosas que no le están aportando absolutamente nada y de manera interminable. Su enfoque es en usted llenarse de alguna manera de algo que le dé placer y deleite. Así funciona este ataque. Número 1 que dije, letargo. Número 2, enfoque en buscar placer o deleite. Eso le pasó a David. ¿Qué pasó en el versículo 4? Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. O sea, David no estaba pensando en nada productivo, en nada interesante. Él estaba pensando en su propio placer. Descanso, deleite, yo sentirme bien. No le importó que esa mujer tenía a su esposo. No le importó que ese esposo estaba dando la vida allá en el campo de batalla donde él tenía que haber estado. Él estaba pensando en él mismo. No hay cosa más egoísta y egocéntrica que una persona bajo un ataque de pasividad. Creo que hay algunas personas que están entendiendo algunas situaciones que han vivido y que están viviendo. Es peligrosísimo este estado. Y lo tercero, la tercera manifestación es pérdida de sensibilidad espiritual. La gente está adorando, está gozándose y usted está pensando, pero ¿y por qué están cantando lo mismo que cantaron el domingo pasado? Pero esa hermana no se ríe, mira, está ahí arriba. Yo no veo, ¿qué? Pero óyeme, pero ese de la tumbadora se ríe mucho. Tú estás pensando en tonterías porque su sensibilidad espiritual está en cero. Usted está aquí, pero no está aquí. Usted está desconectado. Eso se manifiesta como falta de hambre espiritual. Usted pierde el gozo. Falta de gozo en el Señor, falta de sensibilidad frente al pecado. Ya usted peca y ni lo siente. Eso fue una mentirita que yo dije ahí, pero eso no es nada. Ay, sí, yo le hablé mal a fulano, pero imagínate, se lo ganó, alguien tenía que decírselo, es que yo soy brutalmente honesta. Usted no percibe el sentir del Espíritu Santo que está contristado con tu comportamiento. Tú empiezas a no percibir esas cosas y empiezas a pecar y tu visión espiritual se reduce dramáticamente. Usted lee la palabra y no hay gozo, no hay ese deleite que te atrapaba por horas, que tú te metías ahí, te la comías, te la disfrutabas, porque estás bajo un ataque de pasividad. A David le pasó eso, cuando él lo menciona en Salmo 51, no lo vamos a leer. Pero una de las cosas que él dice, vuélveme el gozo de la salvación. Renueva un espíritu recto.
óyeme, estaba tan mal, ahora me doy cuenta que fue contra ti que pequé. 1 año pasó David en esta situación, casi 1 año y nada. Bueno, 1 año no, pero casi, porque el bebé murió no mucho tiempo después. Entonces, perdió visión espiritual, perdió conexión con la fuente, perdió hambre, perdió gozo, porque permitió que la pasividad arropara su vida. Y eso es un estado increíblemente peligroso. Ahora, lo que él sembró en ese momento de ese ataque tuvo consecuencias. Cada siembra trae cosecha. Dios lo perdonó, claro que sí, pero tuvo consecuencias. ¿Cuáles? Aquí solamente hay algunas. Lo primero, bueno, un embarazo. Se puso a jugar con fuego y se quemó. Un embarazo de una mujer ajena. Ahí no lo puse, pero ahí también él se volvió homicida porque mandó a matar al marido, como quien dice. Ese bebé que nació de ahí murió. Y entonces, más adelante, dentro de la sentencia que Dios le da, dice, así como tú tomaste una mujer que no era tuya en secreto, yo voy a permitir que a la tuya te la tomen en público. Y su propio hijo fue quien hizo esto, más adelante. Entonces, cada siembra tiene una cosecha. El enemigo sabe que si logra mantenernos bajo los efectos de este ataque de pasividad, él tiene muchas ventajas que va a ganar y vamos a estar arrastrando consecuencias por mucho tiempo. Así es que, mi hermano, tenemos que despertar. Si estamos ahí, hoy es el día de salir de ahí, de darnos cuenta que esto ahora, Dios es bueno. Dios es maravilloso. A pesar de eso, y se fue la pantalla, pero Dios tenía otro plan, tenía una solución, al daño que había cometido David. Y voy a leer en segundo libro de Samuel, capítulo 12, versos del 7 al 12. Ahí entonces David tenía muchísimo tiempo viviendo en su situación pecaminosa, sin darse por enterado de que estaba tan mal delante de Dios. Y Dios manda al profeta Natán. Y ustedes conocen la historia. Él le dice, mira, había este hombre que tenía una ovejita. Era una sola, que él la cuidaba, la quería, esa era su ovejita. Y había uno que tenía un rebaño entero, pero a él le cogió con que quería la ovejita del que solamente tenía una y se la quitó. Y entonces David dice, se enardece y dice, pero eso es una injusticia, ese hombre es digno de muerte. Y Natán le dice, tú eres ese hombre. O sea, tú tienes muchísimas mujeres y concubinas, tú tenías además con qué entretenerte, si eso era lo que tú querías ese día, y tú elegiste la única que tenía ese pobre hombre. Y entonces, aquí le dice Natán, tú eres ese hombre. El Señor, Dios de Israel, dice, yo te ungí por rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado más, mucho más. ¿Por qué entonces, miren esta palabra, ¿por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías el hitita con la espada de los amonistas y les robaste a su esposa. De ahora en adelante tu familia vivirá por la espada. De nuevo dice el Señor, porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que no sea tu mujer, para que sea tu mujer. Esto dice el Señor, por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a todo
hombre, y él se acostará, a otro hombre, perdón, y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Consecuencias. Ahora, quiero detenerme en esta palabra, despreciaste la palabra. Yo no sé si tú sabes que usted es parte de un reino. El reino no es una democracia. En la democracia la mayoría decide, más o menos, ¿verdad? Pero en el reino la única palabra válida es la palabra del rey. Lo que dice el rey es ley. Lo que Dios ha dicho de ti y de mí es ley, y yo debería, y usted debería tomarlo como tal. Cuando usted decide salirse de lo que Dios ha dicho, implementar un plan que queda muy bonito, pero está fuera de lo que Dios ha dicho. Cuando usted decide operar fuera de los principios de este reino, usted está despreciando la palabra del rey, de este reino. Esto de tener ideas propias y la creatividad que tenemos los seres humanos en el reino no cabe. Esa creatividad, si no está sujeta al Altísimo, no sirve. Esas ideas maravillosas que nos surgen, si no es lo que, si no se originó en el cielo, no sirve. Usted está despreciando al Señor. Y al David seguir su propio plan y someterse a la pasividad y hacer las cosas como él entendió. Muchas veces hay personas que dicen, sí, la Biblia dice eso, pero es que Pablo no estaba en mi casa. Él no sabe cómo es la cosa. Mis hijos, eso es difícil. Esos muchachos, Pablo no tenía hijos, él no sabía. Él dice eso porque él no sabía. Y entonces decidimos entender que mi plan, mi manera, mi forma de hacer las cosas es mejor que la de Dios. Y aquí él le decía, porque despreciaste. Fíjense que no dice de entrada, porque te acostaste con una mujer que no era tuya. Eso fue secundario. La primera parte fue que tú despreciaste la palabra del Señor. Tú tenías que estar en guerra en este momento y no en tu casa. Eso fue lo primero. Tú despreciaste el orden establecido por Dios. Tú despreciaste que tú sabías que tú no puedes codiciar la mujer de tu prójimo. Y tú despreciaste las palabras de Jehová. Muchos de nosotros no nos damos cuenta, pero estamos operando más en lo que me acomoda a mí, más en lo que me gusta, lo que me hace sentir más cómodo, que en un aprecio y una honra y una devoción por lo que sale de la boca de Dios. Por cuanto despreciaste las palabras y entonces hiciste lo que hiciste. Y luego en el versículo 10 vuelve y se lo repite. Dice, de ahora en adelante tu familia vivirá por la espada. ¿Por qué? Porque me has despreciado. Dios se lo toma personal. Cuidado con esos planes que te parecen tan maravillosas, con esa enmienda, entre comillas, que le hacemos a la Biblia. Con ese, ¿cómo se llama? Reglamento adicional que le creamos a lo que Dios ya dijo. Bueno, en tales momentos sí, pero en tales no. Dios no ha dicho nada de eso. Pero usted decide despreciar, y la manera como Él lo ve no es que tú desprecias sus palabras solamente, lo estás despreciando a Él. Así lo ve Dios. Y eso fue lo que pasó con David. Ahora, hablando de ti y de mí hoy, quizás tu profeta Natán soy yo hoy. No lo sé. Tú me dirás. Pero quizás yo soy tu profeta Natán, que vine a advertirte, que vine a corregirte,
y que vine a despertarte. Porque el que está en un estado de pasividad está como dormido. Está operando a la mínima expresión espiritualmente, está respirando, pero no está viviendo la vida que Dios diseñó para nosotros. Y Dios no te quiere en ese lugar. Dios me mandó hoy a despertarte, a advertirte y quizás a corregirte. Porque en este lugar cualquiera de nosotros puede caer. Dios quiere que tú despiertes y que tú veas dónde estás. Ahora, ¿qué te toca a ti hacer? Isaías 52, versos 1 y 2. Este versículo yo te lo estoy dando y quiero que lo veas en este contexto. Dice: despierta, despierta, vístete de poder. Ese David que estaba en el terrado no era el David poderoso. No era el David vestido con ropa de guerra. No era el David listo y dispuesto para la batalla. Yo te digo hoy: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión. Vístete de tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete el polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. Quiero detenerme aquí por un momentito para explicarte algunos detalles de esto. Lo primero es que vas a necesitar entender que tienes que salir de ese estado de adormecimiento. Muchos de nosotros pasamos un buen tiempo en este lugar y es como que estuviéramos dormidos y nos hubiéramos quitado el ropaje real que Dios nos dio. Usted está de vacaciones, está con las bermudas y los chores espirituales. Pero en esta hora el llamado es a que tú te despiertes y que te vistas del poder que el Señor te ha dado y de la autoridad que el Señor te ha dado. Vístete tu ropa hermosa, hermosa a los ojos de ¿quién? Hermosa a los ojos del cielo. Ese estado de pasividad no se ve bien desde el cielo. Cuando Dios te ve en ese lugar, te está mirando vulnerable, te está mirando desprotegido, te está mirando como alguien que desprecia lo que Él ha dicho acerca de ti. Este es el momento de vestirte la ropa que te corresponde. Dice la palabra que Él nos hizo reyes y nos hizo sacerdotes. El sacerdote y el rey tienen una vestimenta característica que todo el que lo ve sabe la autoridad y la función que ellos tienen. Esta tierra necesita una iglesia que muestra su ropaje real, que muestra la autoridad de aquel que fue investido con la autoridad del cielo, aquel que le fue dada la asignación de ser sacerdotes, intercesores, que día y noche presentan petición por esta tierra y que los representan a Él dignamente. Es hora de quitarte el traje de vacaciones. Se acabaron las vacaciones, mi hermana. Mi hermano, levántate, toma tu ropa, ponte en el lugar que Dios te puso. Levántate y toma las armas que Dios te dio para cumplir la asignación que Él te ha entregado. Él no ha dicho que hay tiempo de vacaciones. Esto se termina cuando lo veamos cara a cara a Él. Bendito el nombre de Jesús. Lo siguiente, el versículo 2 dice: sacúdete del polvo. ¿Qué es el polvo? Carnalidad. ¿Cómo fue creado el hombre? Formado del polvo. Hasta que el Espíritu de Dios no sopló sobre él, no tenía vida. Esa parte nuestra, de nuestra naturaleza pecaminosa, la parte de la carne, lo que llamamos la carne, y que se alimenta de polvo, se alimenta de más carne, es lo que hemos estado alimentando. Cuando usted entra en pasividad, usted se dedica a darle comida a la carne. Usted se centra en sí mismo, usted se dedica a los placeres, usted lo quiere llevar lo más suave posible.
Eso es alimento a su carne, pero aquí dice, sacúdete del polvo. Suelta eso, levántate y siéntate. ¿Quiénes se sentaban? Se sentaban los maestros, se sentaban los reyes, se sentaban el sacerdote. Toma un lugar digno, deja de estar acostado, postrado, esperando a ver si un día algo bueno pasa o si el Señor me resuelve este problema a mi manera, porque eso es lo que hacemos. Resuélvemelo como yo quiero, a la manera que yo lo quiero. Dice, siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras. ¿Qué es lo que pasa cuando se mantiene uno mucho tiempo en ese estado de pasividad? Áreas de nuestra vida empiezan a ser atadas. Yo conozco personas que han tenido ataduras de diferente tipo en su vida y fue porque permanecieron mucho tiempo en un estado de postración espiritual, de comodidad, alimentando la carne. El enemigo está buscando cómo atrapar ciertas áreas. No estoy hablando de tu espíritu. Tu espíritu es salvo, es perfecto, está conectado con el Señor, con el Espíritu Santo, es uno con Cristo. Pero tu alma, esa es otra situación completa. Pensamientos, conductas, comportamientos, hábitos, inclinaciones. Esas áreas pueden tener ataduras y llegan a tener ataduras grandes en los estados de pasividad por mucho tiempo. Entonces aquí dice, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. Luego dice otro versículo que quiero compartir aquí. Segundito. Hablando de vestiduras. Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó con manto de justicia. Ese vestirse, soltar las vestiduras del que está postrado y tomar las vestiduras, eso va a implicar uno por la fe traer estas vestiduras de salvación. ¿Qué fue lo que Jesús compró para mí? Él compró libertad para mí en la cruz del Calvario y Él me rodeó con manto de justicia. La mía no, la de Él. Y eso tienes que creértelo. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando tú quieres levantarte, el enemigo va a empezar a decir, sí, pero tú tienes 3 meses que tú ni orando estás. Pero tú has hecho muchísimas cosas que no están bien. Ahora tú vienes a pararte como de golpe, como que ya todo pasó y eso que tú hiciste, como te comportaste, no importa. Va a querer atacarte y condenarte. Ahí es donde tú dices, no, espérate, yo estoy rodeada por un manto de justicia. La justicia de Cristo, no es la mía, esa no importa, es la de Él, que esa es perfecta. Porque va a pasar, el enemigo viene a acusarnos completamente. Él nos dice que nos sacudamos del polvo, que soltemos las ataduras. Y al final dice cautiva, volviendo al versículo anterior, al final dice cautiva, hija de Sión. Eso no es casualidad. ¿Por qué? Porque cuando tú has estado cautivo en cierto círculo vicioso, emocional y espiritual, tú llegas a creerte que perdiste la identidad. El pródigo, aún siendo pródigo, seguía siendo hijo. Tú puedes haber estado en pasividad mucho tiempo, concentrado en ti mismo, desconectado espiritualmente, pero te está diciendo, tú no has perdido la identidad de hijo. Recupera la identidad de hijo, abraza la identidad de hijo. No importa dónde has estado, por cuánto tiempo ha sido la postración, por cuánto tiempo has estado en pasividad, no importa, tú sigues siendo hijo. El trabajo que Cristo hizo en la cruz todavía te pertenece. Esa vestidura de salvación
salvación aún es tuya. Nada más es que tú te la pongas por la fe, lo creas y te pares en la realidad de lo que Dios ha dicho que tú eres, independientemente de las circunstancias. Entonces, mis amados, sacúdete el polvo, la suciedad que has tomado en el camino y esas acciones de la carne. Resuelve eso con el Padre. Ven a cuentas con Él. Dice la palabra que si confesamos, es decir, Señor, mira, sí hice esto, aquello, he estado viviendo para mí, para mis deleites, para lo que me es cómodo, he estado menospreciando tu palabra, he estado menospreciando lo que tú dices, pero hoy sacudo el polvo, hoy yo suelto esas acciones, hoy yo suelto ese estilo de vida y yo entonces ahora suelto las ataduras, hago renuncia y busco liberación por cualquier área de mi vida que haya sido atada o ligada en ese tiempo. Y yo digo, Señor, yo por la fe suelto, yo renuncio a los pecados que he estado practicando en este tiempo de pasividad. Yo lo suelto, yo entro en la liberación gloriosa que tú me has dado. Y por último, recobra tu identidad. Llámate hija. Tú, aunque has estado quizás cautiva por un tiempo, tú sigues siendo una hija de Sión, un hijo de Sión. Yo soy hijo, el Espíritu Santo que vive en mi vida me da testimonio de que soy hija de Dios. Y por esa razón, yo aunque he tenido un periodo de letargo, un periodo de postración y un periodo hasta de pecado, eso no cambia el hecho de que yo soy una hija, aunque cautiva sigo siendo hija de Sión. Yo quiero que te pongas de pie porque quiero cerrar con un desafío para ti. Quiero desafiarte en esta tarde ya. Lo primero es que tú estás en guerra, lo quieras o no. Hay gente que dice, yo soy cristiano, pero a mí me gusta la paz, a mí me gusta la tranquilidad. Usted y yo estamos en guerra, aunque no querramos. Vivimos en un mundo hostil a aquel que mora en nosotros. Tenemos enemigos por doquier, eso no lo cambia nadie. Por más que a usted le guste la paz, usted está en guerra. Y este es el tiempo en que los reyes salen a la guerra. Así es que más te vale, mi amado hermano, hermana, que te pongas tu ropa de guerra, que te pongas la vestidura correcta y te pares, despiertes y salga a la guerra. Lo siguiente es que es hora de despertar. Es hora de despertar y escapar del peligro de la pasividad. Es hora de cerrar ese capítulo, de clausurar esas vacaciones que nadie te dio. Es hora de decir, Señor, heme aquí. Yo soy una sierva de tu ejército. Yo estoy dispuesta, yo estoy disponible. Independientemente de lo frágil que yo me sienta o me vea, yo dependo de ti. Y yo te creo, yo voy a apreciar tus palabras, yo voy a apreciar lo que tú dices, yo voy a tomar esto como la verdad absoluta que guía mi vida. Lo tercero, no mires tu cansancio, no mires lo difícil del camino que tienes enfrente, no mires que lo que quizás Dios te ha pedido, tú pienses que no eres capaz de darlo, no lo mires. Míralo a Él, todas tus respuestas están en Él. Él es tu fuente, Él es tu recurso único que tienes para cumplir aquello que Él te ha entregado. No mires cómo estás, deja de mirarte, deja de compadecerte. Yo me di cuenta que muchas de las veces que yo caí en ese estado era porque yo entraba con este espíritu de autoconmiseración. Ay, pobre yo, cuántas cosas me han pasado, cuántas batallas juntas, hasta cuándo es, hasta la cuánta es. Cuidado con eso. No mires eso, míralo a Él. Si Él te permitió pelear esas batallas, es porque Él proveyó y va a proveer para ti los recursos para ganarlas.
Así es que míralo a Él, deja de mirarte con pena, con lástima, como la víctima de las circunstancias. Levántate, este es el momento de levantarte y saber que tú tienes quien pelea contigo y que pelea por ti. Si tú lo haces, hay una promesa, y es que Dios no solo peleará junto a ti, sino que Él peleará por ti. Así es que es hora de levantarte, mis hermanos. Es hora de despertar. Es hora de soltar la pasividad y entender que nosotros estamos completos solamente en Él. Padre, en esta hora he predicado tu palabra, he entregado lo que me diste, Señor. Espíritu de Dios, sella estas palabras en cada uno de mis hermanos, Señor. Aquellos que han permitido que la pasividad los arrope en esta hora, yo pido que tu Espíritu Santo venga con poder sobre ellos, Señor. Que hayan determinaciones del corazón, decisiones firmes en ti, oh Señor, que les permitan pararse en fe, tomar el lugar que les toca, sentarse como reyes y sacerdotes que son, y tomar la vestimenta de salvación, la vestimenta de la justicia de Cristo que nos fue dada aquel día en la cruz del Calvario. Padre, te pido que tu Espíritu Santo los levante, que tu Espíritu Santo los arme en este momento, y que cada uno de ellos pueda estar ahora mismo en esa seguridad, oh Señor, de que tú has de acompañarles y guiarles en el camino que tienen por delante. Padre, te pido algo más, que tú despiertes en esos corazones un espíritu de aventura, Señor, sí, un espíritu deseoso de ver cuál es el siguiente capítulo que tú tienes para sus vidas, deseoso de correr esta carrera contigo, con ánimo, con disposición, con expectación de ver lo que tú tienes escrito en el libro de sus vidas acerca de ellos, Señor. Padre, que sean infundidos en esta tarde de ese sentir, oh Señor, que está anhelante por caminar y correr contigo esta carrera y descubrir los siguientes hermosos capítulos que tú tienes destinados para cada uno de ellos. Gracias, Señor, en tus manos los dejo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.